Hoy es la segunda prédica de nuestra serie Somos la Iglesia. Vamos a estar explorando durante algunas semanas qué es lo que significa ser iglesia, y ustedes lo van a escuchar de muchas formas, lo han escuchado de muchas maneras, pero es importante que interioricemos algunas ideas de cómo es la comunidad de la Iglesia de la Colina, porque somos una iglesia que es parte del cuerpo de Cristo, pero si ustedes han ido a varias iglesias, tenemos particularidades, ¿sí? Tenemos cosas específicas. Pues obviamente uno espera que en toda iglesia se predique la palabra del Señor, que en toda iglesia se alabe, que en toda iglesia haya comunidad, pero lo expresamos de una forma especial, ¿sí? Son como los hijos, cada hijo es diferente, ambos son hijos, o bueno, los que sean, los 12 que usted tiene, mis 23 hijos son sus hijos, pero cada uno es particular. Y esta iglesia en particular el Señor la ha puesto aquí con unas características que queremos resaltar. Entonces esta prédica del día de hoy se llama La Sociedad de los Juguetes Deformes. Les cuento de qué se trata en unos 45 minutos. Empezamos con una palabrita que es extraña, pero quiero explicarla adecuadamente. Es la palabra diadismo. Diadismo. El autor Rubén Bernal Pavón define el diadismo de la siguiente manera: era algo que ocurría especialmente en la antigüedad. Las personas se percibían desde el diadismo, es decir, formando parte de un grupo, interconectados los unos con los otros. Entonces, nosotros somos del individualismo, ¿está bien? Entonces nosotros nos percibimos como seres únicos. Entonces tu propósito, tus cosas, tus planes, tus proyectos. Somos una sociedad altamente individualista. En la antigüedad no eran individualistas, eran diadistas, es decir, me entiendo como parte de una comunidad, parte de un grupo. Pero eso tiene un lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro? A los forasteros se les veía con sospecha y a los extranjeros se les tenía directamente por enemigos. ¿Por qué? Porque lo importante es mi tribu, ¿sí? Y de las tribus, de las otras tribus, nos tenemos que proteger y guardar. Cuando ustedes leen muchas cosas del Antiguo Testamento, ustedes dicen, pero qué cosa tan retrógrada, ¿cómo así que no pueden casarse con personas de otras tribus? Porque tenían esta mentalidad: tenemos que guardar la pureza de nuestra tribu. Y aunque ustedes no lo crean, aunque esto tiene una dimensión positiva y también una dimensión negativa, muchos utilizan la religión para simplemente establecer fronteras de diferencias con otras personas. Nosotros somos mejores que ellos. Nuestra tribu es mejor que la de ellos. Entonces, llega Jesús a la historia y le dice a los discípulos lo siguiente, después de que ha muerto, resucitado, va a ascender a los cielos. Y póngale atención a este texto que muchos de ustedes se saben de memoria. Discípulos con esta mentalidad: lo importante es mi tribu, llegó el Mesías de los judíos, de mi tribu. Y vea lo que les dice Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8. Les deja este mensajito y se va. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No, a ver, usted es judío, vino el Mesías judío, listo, ganamos, chévere, resucitó. Y Jesús les dice: este regalo no es solo para ustedes, este regalo es para los samaritanos. Se odiaban entre los samaritanos, ¿sí? Hay culturas que uno no entiende, ¿sí o no? Hay culturas que uno no entiende. Una vez que fui a Argentina y todo, y me iban a saludar de beso. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí de beso? Oiga, ¿qué le pasa? Sí, o sea, uno no entiende cómo ir a hablarle a los confines, a los paganos. Nosotros leemos este versículo y normalmente pensamos que eso es solo para los misioneros y ya. ¿Quiénes aquí se consideran cristianos? Puede que haya gente que no se considere cristiano, lo cual es absolutamente respetable. ¿Quiénes aquí se consideran cristianos? Muy bien, pueden bajar la mano. ¿Quiénes aquí se consideran misioneros? Eso es incoherente. Si usted si usted es cristiano, paila, ya es misionero. Ya quedó en el mismo paquete. Porque Dios dio de su Espíritu Santo para que seamos testigos, no entre nosotros, para que seamos testigos incluso a esos lugares donde no entendemos cómo puede llegar el amor de Dios allá.
Esta es la idea que quiero plantear en la prédica de hoy. La iglesia no es un grupo de mantenimiento. La iglesia tiene al Espíritu Santo para estar en movimiento. Si pensamos que la iglesia es solamente para sentirnos bien en nuestras necesidades espirituales, estar en mantenimiento, sí, ay, tan rico que habló Miguel, tan chévere, me llegó al corazón, salí re bien, carga para la semana. No entendimos para qué está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en primera instancia no para hacer milagros, no para hacer sanidades, aunque el Espíritu Santo hace milagros y sanidades. El Espíritu Santo no está para que te salga ese trabajo por el que tanto has declarado, aunque te puede salir y todas esas cosas. El Espíritu Santo está para darnos poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Una iglesia que tiene al Espíritu Santo es una iglesia que es testigo de Jesús. ¿Y en dónde? En Jerusalén, pues chévere, entre todos nos entendemos, bacano y demás. En Judea, los rolos somos raros, ¿sí o no? O sea, uno entiende a los rolos, pero es que hay rolos que son, ¿no? Hay unos que tienen como un trasfondo así más gomelito y todo, y que desespero, ¿sí? Y otros que sí, calle, barrio Egipto, Venecia, todas esas cosas, sí, el bajo mundo. Y uno, ¿cómo ser testigo? Samaria, ¿cómo ser? Usted tiene gente que le cae mal, no sé si tengan, yo sé que ustedes son cristianos y son muy santos y todas esas cosas, pero piense en la persona que peor le caiga. Esa que usted tiene para jugar dardos, tiene ahí la puerta. Y ser testigo a eso, ¿sí? Pues espero que no lo vea todos los días al levantarse de la cama, ¿no? Eso sería lo único, como, es que me cae tan mal, sí. Ser testigo con ese compañero que lo único que está haciendo es esperar que yo me muera o matarme para quitarme el puesto. Y en ser testigo donde esas personas que no creen como uno, esas personas que promulgan ideologías con las que uno no está de acuerdo, ser testigo allá. Dios nos dio el Espíritu Santo para movernos, no para mantenernos aquí, chévere. La historia está en Hechos capítulo 8 y quiero invitarles a que por favor prendan sus Biblias, por favor, porque les quiero enseñar algo más o menos hacia la mitad de la prédica para sus estudios personales y todas estas cosas. Va a aparecer en las pantallas, pero si tienen Biblia en el celular o física, busquen Hechos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 26. Esta es la primera vez en el libro de Hechos que los discípulos van a predicar hasta lo último de la tierra. Ya han predicado en Jerusalén, ya han predicado en Judea, ya han predicado en Samaria. ¿Y sabe qué pasó? Tuvo que haber una persecución para que salieran. Hasta que no hubo persecución no fueron hasta los confines de la tierra. Y esta es la primera persona de los confines de la tierra que recibe el mensaje de Jesús. Hechos capítulo 8 versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Qué era un eunuco? Bueno, un eunuco, en esa época resulta que cuando los imperios gobernaban y llegaban a un lugar y todas estas cuestiones, una de las cosas que querían hacer era mostrar su poderío sobre la gente. Entonces, por ejemplo, y aún hoy en día tristemente ocurre eso, a las mujeres por lo general las abusaban sexualmente, ¿sí? Incluso tristemente ocurre hoy en día que cuando alguien tiene un poderío militar o algo así se siente con el derecho a abusar sexualmente, especialmente de las mujeres, las niñas. Pero ¿qué pasaba con los hombres? En esa época, ¿sí? Entonces los hacían eunucos. ¿Qué es ser eunuco? Los castraban, ¿sí? Les quitaban los genitales. Ahora, eso es muy fuerte porque es parte de la identidad masculina, es como una forma de decir estos ahora son los menos hombres, ¿sí? Como somos más poderosos que ellos. Pero además de eso, por lo general a los eunucos
los ponían a cuidar a las mujeres, bien sea el harén de la reina, el harén del rey, perdón, o como en este caso cuidaba a la reina, era parte, un funcionario de Candace de la reina. Entonces, ¿qué querían asegurar las personas? Pues que no se fueran a encuentar, que no se fueran a encuentar. Entonces, este tipo era un eunuco. Uno no decidió nacer eunuco, a una persona la hicieron eunuco. Pero además de eso nos da un detalle muy importante el texto. ¿De dónde venía el hombre? De Jerusalén. Es decir, era parte, de alguna manera esta persona había abrazado la fe judía. Bueno, y seguramente tenía mucho dinero, porque si estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, eso costaba un platal, pero un platal. A veces había un rollo por todo un pueblo. Ahora imagínense la cantidad de dinero que podía tener esta persona. Entonces, eso es un eunuco. ¿Cuál es el problema? Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Vean lo que dice ese texto. No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. Aquellos de ustedes que leen la Biblia como el versículo del día, no sé si les ha salido ¿qué ora uno después de eso, no? Dense cuenta, por favor, de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona que había abrazado la fe judía no podía, por su condición física impuesta por otros, no podía pertenecer a la asamblea del Señor. O sea, como que estaba, pero a medias. Y este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, porque vean lo que el Espíritu Santo le dice a Felipe en el versículo 29. El Espíritu, Dios, el Dios que había dado la Torá, le dice, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Uf, qué belleza de versículo, ¿sí o no? El mismo Dios que había dado la Torá, que había dicho esto no funciona así, ahora le está diciendo a Felipe: Felipe, acércate. Señor, pero es uno de esos que tienen esta situación. Es uno de esos. Es intocable. ¿Se han dado cuenta que en muchas ocasiones seguimos utilizando la idea de que la iglesia es como un resguardo, una especie de burbuja, que no podemos tocar al mundo porque nos contaminamos si nos acercamos a? Es que, ¿qué pensarían si yo me junto con? ¿Qué pensarían si yo, ese muchacho está todo tatuado? ¿Qué pensarían si yo lo toco? ¿Qué pasaría si yo me tomo un café con esta jovencita o este jovencito que tienen cuestiones con su identidad sexual? ¿Y qué dice el Espíritu Santo a una persona que está por fuera de todo lo que pensaba Felipe? Por favor, le dice: acércate. ¿Cómo queremos cambiar un mundo al que no estamos dispuestos a acercarnos? Dígame, por favor, ¿cómo? Jesús no dijo: díganle a la gente, vengan y hagan discípulos de las naciones. Jesús le dio un mandato a sus discípulos, les dijo: vayan. ¿Cómo vamos a hacer? Pregunta Pablo. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Por eso, hoy, la palabra más revolucionaria que Dios puede hacer en tu vida es: acércate. Acércate. Ay, Señor, pero es que no cumple las reglas de los 10 mandamientos. Acércate. Señor, pero es que en la Torá dice que los que tengan los testículos así y el pene así. Acércate. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todavía me quieren un poquito? ¿Sí? Seguimos. Dice, Felipe se acercó deprisa. Qué nota, ¿no? O sea, salieran de aquí, vamos a almorzar con. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Qué nota? Una observación importante. ¿Se dan cuenta que este hombre
no habla de la condición de esta persona en primera instancia, sino que le pregunta el texto. No le dice, oiga, usted sí es mucho de malas. No, le dice, ¿acaso entiende lo que usted está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Quiero que tenga un contexto muy importante aquí, porque Isaías hace parte del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Entonces, esta es una pregunta muy importante, porque si se espera que este es el Mesías, si Jesús es el Mesías prometido y está explicándolo desde Isaías 53, una de las preguntas más grandes que va a tener es, bueno, pero si ese es el Mesías que tenía esta ley de que los que tienen los testículos así y el pene asá no pueden entrar en la congregación, ¿qué de mí? Pero ¿qué dice Isaías 53? Hay dos palabras que me llaman profundamente la atención. Dice que lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Qué podía sentir una persona como el eunuco a lo largo de toda su vida? Era una vida de humillación y de falta de justicia. Se dan cuenta que no es un Mesías que viene a perpetuar las normas y decir aquí nadie puede entrar a menos que sea perfecto, sino que el Mesías que nosotros tenemos es un Mesías que nos entiende. Nadie le puede decir a Jesús, Jesús, tú no entiendes cómo se siente la humillación. No, es que tú no entiendes lo que significa que te hayan negado y dado la espalda. ¿No te leíste la historia? Jesús, es que tú no entiendes lo que es que lo hayan avergonzado a uno en público. ¿Usted leyó la historia de verdad? Jesús, es que tú no entiendes lo que significa la pérdida de alguien que tú amas. ¿Seguro? Jesús se encarnó para demostrarnos que Él nos entiende a todos nosotros en nuestras miserias, en nuestros andrajos, en los peores momentos de la vida. La religión había marcado una frontera con este hombre y Jesús bota esa frontera abajo y dice, yo quiero entender cómo te sientes. Esa humillación, ese sentido de injusticia, ese es nuestro Rey. Y entonces vienen los versículos que es importante que tengan ahí en sus Biblias, por lo que les voy a explicar. Versículo 36 en adelante dice así: mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este es un promocional para los que se quieren bautizar, ¿sí? Toda una prédica de promocional para los que se quieren bautizar. Entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Se dan cuenta de la pregunta de este hombre? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es una pregunta que hace una persona que había entendido perfectamente el mensaje. Es como decir, esta es la pregunta que lo cambia todo, ¿sí? Es, ¿cuál es la barrera ahora? O sea, antes yo no podía entrar a la asamblea del Señor por esta condición física que tengo. Ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Porque el bautizo es un acto de doble aceptación. El bautizo es un acto de doble aceptación. ¿Por qué? Porque la comunidad
a la cual la persona quiere pertenecer cuando se bautiza, ¿sí? La comunidad está diciendo, es parte de nosotros, lo aceptamos, es de los nuestros, ¿sí? Y esa persona está diciendo al mismo tiempo, yo acepto esta comunidad, yo soy parte de esta comunidad, yo creo lo que cree esta comunidad. Es un acto de doble aceptación, ¿está bien? Entonces, ¿qué impide? ¿Cuál va a ser ahora la barrera? ¿Qué dice el texto? Y es aquí donde le quiero explicar algo. Si ustedes están en la Nueva Versión Internacional, se van a dar cuenta de algo. Falta un versículo. ¿Sí prendieron las Biblias o están chateando por WhatsApp? ¿Qué están haciendo? ¿Listo? Entonces, ¿sí? Si se dan cuenta, en la Nueva Versión Internacional está el versículo 36 y pasa al 38. Explico. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Ahí está muy claro, ¿listo? Entonces, bueno, este es el texto en griego. Bueno, este es el texto en griego. Perdón si me pongo un poquito académico, pero para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque en general hay mucha gente que dice, no, la Nueva Versión Internacional es la versión del diablo y todo eso. Ustedes buscan en YouTube y que eso es de los masones y un montón de eso. No es verdad, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay partes de la Biblia que la corta. En cambio, la Reina Verdadera, digo la Reina Valera, sí es, ¿no? La que habla de vosotros y todo eso. Observación importante. La Reina Valera, que ustedes están acostumbrados, que se leyeron el vosotros y todas esas cosas. ¿De qué año es? Del 60. O sea, hace harto. En el intermedio de la historia ha habido descubrimientos de papiros, de textos que son más antiguos que los que tenían los editores de la Reina Valera de 1960. Entonces, ¿qué tiene que hacer un académico honesto cuando encuentra textos que son más antiguos? Tiene que decir, pues esto es lo mejor que tenemos en ese momento. Y entonces, como queremos el texto más antiguo, el más cercano al original, no tenemos textos originales, el más cercano al texto original, entonces por eso hacen la aclaración la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿sabe qué? Esta partecita no aparece en los textos más antiguos. No es que están cortando la Biblia, no es que los satanistas se metieron en la iglesia. Porque yo he visto videos que uno dice, no, Dios, que se fumaron, ¿sí? Pongan atención a esto. En la nota al pie de la página, no tienen que leer griego para eso, se dan cuenta que está el versículo 36 arriba, después al final está esa T que les marqué en el circulito rojo y vuelve al versículo 38. Eso es precisamente lo que dicen los autores, los que encontraron todas estas cosas. Eso se llama crítica textual, que el versículo 37, esa es la nota al pie de la página. Ustedes en la Nueva Versión Internacional deben tener una nota al pie de la página que dice esta parte, ¿sí? Que en las versiones más antiguas dice que Felipe le dice, si usted crece en Jesús y todas estas cosas puede ser bautizado. Todo eso aparece en papiros posteriores. Toda esta vuelta, ¿para qué? En conclusión, ¿qué dice el texto más antiguo que dijo Felipe cuando el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe? No me entendieron. Volvamos a empezar. Buenos días, bienvenidos. Este discurso no es de los textos más antiguos. Es de los textos más recientes. En el texto más antiguo no está el versículo 37. En el texto más antiguo está el versículo 38. ¿Qué dijo Felipe cuando le pregunta al eunuco qué impide? ¿Cuál es ahora la barrera? ¿Qué impide? ¿Qué dijo Felipe? Nada. Nada. Pero sí hizo algo. Lo bautizó. Nada impide que seas parte de esta familia. Nada impide, no existe una barrera que Jesús no pueda superar. ¿Se dan cuenta por qué los bautizos son tan importantes? Porque es una forma de decir, este es uno de los nuestros. Ahora, piensen por un momento como Felipe. Un judío que había leído toda la Torá, que había leído todo el texto bíblico
y sabía que esta clase de personas no podían pertenecer a la asamblea del Señor. ¿Qué le pasó a Felipe? ¿Dejó de ser un cristiano de la palabra? ¿O por fin se convirtió en un cristiano de verdad? Que es capaz de darle el amor a otros como su Señor se lo dio. Y me encanta el final de esa historia porque dice, después de que se separan, yo no sé cómo fue esa cosa, eso sería muy raro en un bautizo, que apenas uno salga, ¿dónde está el que me estaba bautizando? ¿Sí? Se desapareció Felipe. Y dice que el eunuco siguió alegre su camino. Qué belleza, ¿no es cierto? Porque eso es la iglesia. No que la gente dependa de mí, sino que la gente tenga a Jesús. Y si la gente tiene a Jesús, lo tiene todo. La iglesia no depende de Felipe, ni de Juan, ni de Miguel. Depende de Jesús. Hermano, ¿cuánto daño le hemos hecho a la iglesia por pensar que la iglesia es un pastor, un predicador? ¿Sabe qué muestra que una iglesia es madura? Que cuando uno se vaya de aquí, siguió alegre su camino. Porque nosotros vamos a pasar, nos vamos a ir tarde o temprano, ¿sí? Bien sea porque nos sacan o nos morimos. Nos vamos a ir, pero Jesús no. Y si la gente entiende que no se trata de mí, que nosotros simplemente somos un reflector de Jesús, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Que la gente pueda ver a través de ti a Jesús. Que cuando tú te vayas de la vida, sigan alegre ese camino, porque le mostraste el tesoro más grande, que es Jesús. Termino con 2 reflexiones. Hay una discusión muy grande en el mundo teológico entre 2 términos que son muy importantes, que es la continuidad y la discontinuidad. La continuidad se trata de que continúa y la discontinuidad se trata de que discontinúa. ¿Listo? O sea, esto es brillante en el máximo sentido de la palabra, ¿no? Eso es una pregunta muy importante. Es la pregunta de qué cosas del Antiguo Testamento continúan después de Jesús. Eso es una pregunta importantísima. Importantísima. Sobre todo a propósito, porque me encantan los tatuajes. Pero no, por eso no tengo ninguno, porque me gusta verlos. Que otros se dañen la vida. No mentiras, que otros se pongan los tatuajes. Pero a propósito, por ejemplo, eso es una pregunta. Pero es que Levítico capítulo 19 dice que no te... Pregunta, ¿qué continúa y qué no continúa? Y eso no puede ser como, no, es que yo sentí de Dios que continúa el versículo 18, pero el 19 no. Porque ahí en Levítico 19, que está lo de no se pongan tatuajes en la piel y todas esas cosas, dice que las mujeres que están en su periodo menstrual no pueden entrar en la congregación. ¿Se imagina? Eso sería rarísimo que los servidores allá a la entrada, estás en tus días, no, o sea, van a vetar este video de YouTube, ¿sí o no? Está como muy... ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No puede ser como, esta parte me gusta, entonces sí. No, esto es una discusión teológica muy profunda, que no puede ser simplemente de gustos personales ni nada, sino que usted tiene que tener argumentos bíblicos y exegéticos para decir esto continúa y esto no continúa. Por ejemplo, ¿qué continúa? La Pascua continúa, pero en un sentido mayor. Por eso celebramos la cena del Señor. Cuando Jesús estaba celebrando la cena, estaba recordando la Pascua y dijo, hagan esto, pero ya no solo para recordar la liberación de Egipto, sino hagan esto en memoria de mí. Es decir, sigan con esto sigue adelante. Amarse unos a otros, ¿debe seguir? Claro, ahí Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esto continúa, esto sigue. Pero este es un texto donde claramente esa barrera de Deuteronomio capítulo 23, de que en la congregación y la asamblea del Señor no puede entrar una persona con estas características físicas, ahora dice, ya no es así. Ahora no es así. Es muy peligroso cuando le decimos ya no
a lo que Jesús dijo todavía. O cuando le decimos todavía a lo que Jesús dijo ya no más. Muy peligroso. No es cuestión de simplemente gustos personales. Es que no podemos vivir la fe como si Jesús no hubiera venido. En la antigüedad, cuando la gente quería venir al judaísmo, tenía que cumplir con un montón de normas para venir hacia el judaísmo. Y Jesús rompe esa barrera. Jesús rompe esa forma de entender las cosas y dice: tú eres aceptado. No tienes que cambiar para que te aceptemos, sino que nos la jugamos que porque te aceptamos, eso te va a cambiar la vida. No puede continuar lo que ya Jesús dijo hasta aquí. Eso no te hace ser un cristiano más fiel, te hace ser un cristiano que vive como si Jesús no existiera. Por eso debemos preguntarnos si somos fronteras o puentes. Sé que me lo han escuchado decir en varias ocasiones, pero yo tengo la teoría de que todo ser humano está a un cristiano de distancia de Jesús, pero a veces está un cristiano más lejos y a veces un cristiano más cerca de Jesús. Hoy en día mucha gente no cree en Jesús, no porque no haya argumentos lógicos, no porque sea un ateo o algo así, sino mucha gente no cree en Jesús porque un seguidor de Jesús le rompió la vida, porque un seguidor de Jesús le lastimó la vida. ¿Sí o no? He estado suficiente tiempo en esta vida para darme cuenta que es así. Que quienes decimos ser seguidores de Jesús, y obviamente me incluyo, tenemos unas fallas terribles. Y a veces la gente no quiere estar en la iglesia porque simplemente nosotros somos una barrera, somos una frontera, les decimos: tienes que cumplir con todo esto. Hermano, ¿a qué hora se nos endurece el corazón? Y lo digo de verdad, ¿a qué hora se nos endurece el corazón? Porque cuando llegaste a los pies del Señor, una de las cosas que te cautivó de Jesús es que te abrazó con su amor incondicional, ¿sí o no? Que no te pidió nada a cambio, sino que te dijo: ven tal y como estás. Que te abrazó en tus miserias, en tus andrajos, en lo peor de tu vida. Cuando todo el mundo te había dado la espalda, el Padre recibe a sus hijos pródigos y los abraza. Entonces, ¿por qué ahora los hijos pródigos dicen: no, aquí no, esta gentuza no me la ponga cerca? ¿De dónde sacamos esa idea? Dios nos dio de su Espíritu Santo para ser testigos, no solamente aquí, sino en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Las personas que usted piensa que son irredimibles, que son un caso perdido, no lo son para Jesús. No lo son. Simplemente necesitan, como decía Santi Benavides, que alguien los mire con la mirada de Jesús. Que alguien como Felipe tenga la osadía de acercarse. Ay, pero es que me van a criticar. Qué pena en la iglesia me vean juntos. ¿Y qué? Dios le dio el poder del Espíritu Santo para ser un puente, no una frontera, para que esa persona que está un cristiano a distancia, por tu causa y por tu presencia, esté un cristiano más cerca, no más lejos de Jesús. Que decidamos ser la clase de iglesia puente para la gente. Y por eso esta prédica se llamó La sociedad de los juguetes deformes. Probablemente me han escuchado hablar de esto o lo han leído por ahí, que hace un tiempo lo publiqué en las redes sociales. ¿Vieron Toy Story, sí o no? Si no la vieron, eso sí es de malos cristianos, ¿sí? La primera es espectacular. Se trata de este niño, Andy, que tiene a Woody. Woody es su juguete, ¿sí? Pasan para arriba y para abajo y lo lleva y todo eso, hasta que llega el cumpleaños de Andy. Todo una logística para saber qué le regalaron, ¿sí? La tía le regaló medias,
Menos mal las tías regalan medias, le regalan una colcha y todo esto, y se dan cuenta que le regalan el último juguete de esa generación, Buzz Lightyear. Y desplazan a Woody, y toda esa historia de Woody contra Buzz y etcétera, etcétera. Hay un problema con Buzz Lightyear, y es que él cree que no es un juguete, él cree que es un héroe espacial. ¿Sí? Él cree que puede volar, que tiene rayos láser, gamma y beta y todas estas cosas. Él cree que es un héroe de verdad. Al lado de la casa de Andy vivía un niño terrible que se llamaba Sid, que le gustaba torturar y deformar juguetes. Por diferentes circunstancias, Woody y Buzz terminan en la casa de Sid. Y sentía tanta presión Buzz Lightyear de creerse un héroe y todas estas cosas que quería rescatar, cuando sale de donde estaba atrapado y se da cuenta en la televisión que hay un promocional diciendo que él es el juguete de última generación. Y en un acto desesperado por tratar de mostrar que él era un héroe y no un juguete, salta desde el segundo piso de la casa y cae, y un brazo se le sale. Cuando vuelven a donde estaban prisioneros, todos estos juguetes que Sid había armado, juguetes deformes, se acercan a Buzz. Woody temía que le fueran a hacer daño, pero contrario a lo que pensaba, estos juguetes horribles, deformes, lo ayudaron. Escribí esto y con esto finalizo. Sid era un niño terriblemente cruel. Le gustaba deformar juguetes. Creaba monstruosidades con partes de lo que alguna vez fue el tesoro de algún otro niño. Cabezas de bebés con cuerpos de arañas mecánicas. Patinetas con el tronco del que había sido un piloto de avión. Una mano de algún muñeco olvidado que salía inesperadamente de una caja maltrecha. Juguetes deformes. Eso era. Cuando Buzz perdió su brazo en un intento por demostrarse que era un héroe, estos personajes lo rodearon rápidamente, tocándolo con vehemencia, dialogando entre ellos con urgencia. Woody, el amigo de Buzz, se aterró, juraba que eran caníbales, pensaba que su compañero estaba liquidado. Había caído en manos de los temibles monstruos de Sid. Pero se equivocó, porque ellos lo curaron. Las heridas causadas por un dueño cruel no los llevaron al canibalismo ni los ataron a la maldad, sino que los impulsaron a la compasión. Quisieron darle a otro lo que les había sido quitado. En lugar de lastimar, reconstruyeron. Eran juguetes deformes, pero no querían que otro de los suyos lo fuera. ¿No te suena eso a una imagen de lo que debería ser la iglesia? ¿Qué ocurriría si nuestras heridas no fueran un motivo de rencor y juicio, sino de misericordia y compasión? ¿Qué tal les parece el nombre, la sociedad de los juguetes deformes? Oramos para terminar. Señor, te damos infinitas gracias por habernos recibido. Porque es muy fácil mirar al eunuco, ¿no? Y decir que él evidentemente está lejos de tu plan y todo esto. Pero, Señor, yo oro para que tú nos des la madurez, también la sabiduría de vernos a nosotros mismos como los primeros necesitados, a los que en tu misericordia tú recibiste. ¿Quiénes somos nosotros para no abrazar a otros, Señor? ¿Qué nos creemos nosotros para no dar de la compasión que tú tantas veces nos has dado y nos sigues dando, Señor? Es que es fácil pensar que, pero ellos tienen que cambiar. Señor, ni siquiera nosotros hemos cambiado, seguimos en proceso. Ayúdanos a ser una iglesia compasiva con otros. Ayúdanos a ser una clase de iglesia que sea fiel a tu palabra.
tan fiel que le dice no a lo que tiene que decir no y sí a lo que tiene que decir sí. Que por la obra de Jesús podamos decir, ya esto no aplica. Ahora la obra de Jesús nos lleva a pensar la vida de esta manera. Señor, tú nos diste de tu Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra, con las preguntas que eso significa, con los desafíos que eso significa. Cómo ser testigos en un país como el nuestro, tan fracturado. Cómo ser testigos cuando hay tanta polarización política. Y a veces nosotros lo único que hacemos es alimentar esa polarización y nos cuesta acercarnos siquiera a personas que votaron distinto a nosotros. Cómo ser testigos cuando hay tanto libertinaje. Ayúdanos, Señor, a responder esas preguntas. Danos de tu sabiduría, que no nos aislemos. Tú no nos diste a tu Espíritu Santo para el mantenimiento, no lo diste para el movimiento. Que esta sea una iglesia que se mueva a ser testigo tuyo donde quiera que nos lleve, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Oramos en el nombre de Jesús.